Observando la gráfica de lo comunicado por el Banco Central respecto al comportamiento del índice de precio al consumidor, nosotros vemos que solamente el mes de enero supera lo que va de año en cuanto a el comportamiento de la inflación. Incluso si comparamos el punto 96 reportado por el Banco Central durante estos días y cortado al mes de abril, si lo comparamos con abril del año anterior, vemos que en el 2001 fue de apenas 0.41%, o sea, menos del 0,5%, y en estos momentos reporta el punto 96, que es redondeado un 1%, de forma que hay una tendencia al alza, la curva sigue hacia arriba respecto a la inflación. Y muy interesante un mapa que nos circuló la doctora Juanita Canavate en un aporte extraordinario, donde compara con diferentes regiones del país. Y así también el Banco Central en su reporte lo hace, mostrando que República Dominicana, quizás en el Caribe, tiene el mayor índice de crecimiento de la inflación. En ese aspecto es bueno señalar que pudiera estar en el doble o en el triple si no se toman las medidas, que no le voy a llamar correctivas, pero sí de subsidio, que han adoptado el gobierno central en lo referente a los combustibles, en lo referente a la canasta básica, y la ley que está aprobada, y yo no sé si ya está corriendo, respecto a la importación de productos con el índice cero, con la tasa arancelaria cero, Alcedo Ramírez. Sí, compañeros de panel, amigos televidentes y radioescucha. Hace un tiempo nosotros en Balance Financiero habíamos postulado que la época de inflación alta había pasado, porque habíamos tenido un largo periodo, unos cuantos años de bastante estabilidad en materia de inflación. Sin embargo, tuvo que venir, como ocurre en todo sistema complejo, como es la economía, como es una sociedad, donde vino una pandemia. Luego vinieron otros aspectos ya sociales que real y efectivamente hemos vuelto a un periodo de alta inflación, que sin lugar a dudas constituye, para engrampar un poco con el segmento final del programa, en el impuesto más caro y más odioso para la sociedad, porque es un impuesto que prácticamente uno no sabe hasta dónde va a llegar y no hay exenciones, no hay quien se libere del mismo. Entonces nosotros decimos que real y efectivamente el problema hoy en día serio de la economía dominicana y de todas las economías del mundo es las expectativas de inflación. ¿Por qué? La inflación se perfila, a nuestro humilde entender, de 2 dígitos. Yo creo que si vemos, Hermógenes y compañeros de panel, cómo ha ido creciendo en los primeros meses de este año, sin lugar a dudas yo pronostico una inflación de doble dígito, de 2 dígitos. Eso quiere decir que hay que prepararse, hay que tomar medidas, el gobierno, el sector privado y las familias, los hogares, porque de alguna manera, antes de pasar la palabra a Juanita, tenemos que prepararnos para buscar la manera de hacer frente a esta inflación, que sin lugar a dudas ya la tenemos encima de nosotros. Juanita. Sí, Alcedo, como dices, una inflación que es bueno siempre recalcarlo, no es una inflación únicamente de República Dominicana, que es mundial, pero que no se debe solamente, ¿verdad?, a agentes externos, como a veces y señalabas en días pasados, pues se señala. Entiendo que ese problema de la inflación tenemos que ver cómo se controlan. Recordemos, y a propósito de una noticia también que salió de la poca cantidad de empleados que pagan impuestos sobre la renta, pero con relación a los salarios, o sea, los salarios no llegan al límite o al monto donde empiezan a pagar impuestos sobre la renta. Entonces, en esas condiciones, ciertamente cualquier inflación pues se siente mucho en los hogares, y vemos cómo incluso ahora en esta semana los apagones, como le decimos en República Dominicana, o la falta de energía eléctrica,
vemos cómo incluso ha desatado inmediatamente pues algunas protestas, algunas descontentos, y es porque la población siente que realmente verdad, vamos a decir, está muy sensible con todos estos temas. La inflación sumado pues a este tema ahora que algunos hablan de una planta que no está funcionando, pero es algo que hay definitivamente que tener mucho cuidado. Yo saludo algo que nosotros habíamos también planteado en programas anteriores, y es el hecho de que decíamos una de las formas también de combatir la inflación de productos básicos, pues es dándole apoyo a la agricultura dominicana, a nuestro país, a nuestros productores. Y en esta semana pues se lanzó una serie de medidas que vienen en apoyo a la agricultura local, realmente a la producción local. Y yo creo que es por ese lado que es bueno ver y es bueno seguir impulsando, y ojalá pues eso ayude a que se sienta menos la inflación en República Dominicana. La inflación es un fenómeno complejo, muy complejo, que tiene que ver con la dinámica del mercado. Y yo quiero participar en este comentario haciendo un señalamiento. Primero, la inflación de los costos, que no se refleja directamente en el consumidor mientras el producto no llega a su demanda. Entonces, dentro de la inflación de costos, que es tanto nacional como internacional, habría que hacer el señalamiento que hay factores que encarecen estos costos, de los cuales tenemos control, y uno de ellos es las altas tasas impositivas que se cobran a los productos importados. Y hemos ido entonces a otro extremo, de mantener tasa alta a tasa cero. Y parece que aquí hay que reflexionar, porque no se trata de un momento, sino de una continuidad en el tiempo. Y esto se ha hecho por 6 meses, como si la escalada inflacionaria estuviera marcada por un periodo tan breve. Aquí también influye el transporte, influyen los commodities, el caso del petróleo. Quiere decir que son muchos factores que intervienen, y no nos cansaremos de repetir que hace falta ir a la reforma tributaria para reducir costos. Y cuando se haga una reforma tributaria para reducir costos, se habrá ganado la batalla a la inflación, porque con menores costos habrá menores precios en el mercado y mayor actividad económica. Y con mayor actividad económica habrá mayores recaudaciones. Que esto no lo entiende mucha gente, pero es bueno que comiencen a entenderlo. Hermógenes. Así mismo es, Francisco, muy atinado tu comentario también, Juanita y Alcedo. En realidad que el Fondo Monetario Internacional se ha pronunciado respecto al desempeño económico de República Dominicana, ha realzado la facultad del Poder Ejecutivo del gobierno dominicano, el equipo económico, en el tratamiento dado a la asistencia social durante y post-COVID. Estamos diciendo post-COVID, pero siempre es bueno ponerle un asterisco y una comilla, porque ya se está recomendando la vuelta por la mascarilla, aunque voluntariamente, según los últimos pronunciamientos del equipo de salud del Poder Ejecutivo. Y donde quiero acentuar es, el Fondo Monetario insiste en que se realice una reforma tributaria. Y digo que quiero acentuarlo, que quiero hacer énfasis, porque el Fondo Monetario acaba de hacer un pronunciamiento cónsono con las políticas aconsejadas en balance financiero respecto a un aumento en la base. Aunque el Fondo Monetario no habla de lo injusto o lo justo, lo equilibrado o no de las tasas impositivas, sí habla de un aumento de la base, que es el primer 50% de la propuesta a la reforma tributaria
que ha acuñado el CRES, que ha acuñado el sector empresarial y que, como es originario de Francisco Caraguate, junto al CRES, pues balance financiero, Alcedo. Sí, Hermógenes, compañero de panel, amigos televidentes, precisamente siguiendo el hilo del argumento de Francisco, yo pienso que es muy importante hacer frente a la inflación, que es un fenómeno complejo, con todas las medidas que tengamos a mano. Es decir, como explicaba Francisco, se tomó cierta medida, es importante en un escenario de inflación disminuir algunos costos, en este caso la tasa cero, pero también, como señaló el mismo Francisco, existen productos, materia prima que todavía tienen un costo muy alto y que deben ser también atendidas. Mencionó Juanita también la inversión que está haciendo el gobierno propiciando producción agropecuaria, producción industrial, de tal manera de hacer frente a la inflación, mayor oferta de productos, quiere decir que los precios, no hay esa presión en los precios y pueden disminuir un poco. Pero también necesitamos mayores recursos a la pequeña, mediana empresa y que llegue a unos intereses bastante atractivos. En sentido general, yo diría que el Banco Central ha sido expedito en tomar las medidas restrictivas necesarias que indica el librito para contener la inflación, y pensamos que sí, el gobierno, siguiendo con la línea de Francisco, debe bien armonizar sus políticas económicas, porque esa es la única forma de poder hacer frente exitosamente a un escenario de inflación, que las políticas económicas sean sinceras, que sean integrales, que sean completas y que sean aplicadas sin populismo. En ese sentido, nosotros pensamos que finalmente queremos agregar los subsidios. También el Fondo Monetario indica que hay que tener cuidado con los subsidios, focalizarlo más para que tengan mayor efecto, y el problema de la deuda. En ambiente de inflación no podemos seguir aumentando la deuda. ¿Por qué? Porque, según lo explica el mismo Fondo Monetario, un altísimo porcentaje de nuestros ingresos tributarios se van en repagar la deuda. Así que son varias medidas de política económica que deben ser tomadas integralmente. Vamos a hacer una pausa. Nosotros tenemos muchos comentarios más, pero ahora vamos a comentar con nuestro invitado, el licenciado Basilio Sánchez, quien es el presidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana. No se lo pierdan.